encuentro con Cristo, no son cristianos, pero están en esa dirección observando, digamos, ¿no? Al Padre generalmente. Pero estos chicos pues están resentidos, están enojados, ¿no? Y hasta no quieren saber nada de la iglesia, nada de Dios. Entonces, yo creo que hay una falla en esa parte, ¿no? Ese es uno. Dos, eh, generalmente no se ve muchas veces en los siervos de Dios o en los pastores, en los líderes, levantar jóvenes en el liderazgo. Quizás no por la inmadurez que hay en ellos o por ciertas cosas, ciertas cualidades que por su edad no se puede de repente aprovechar, pero yo veo, por ejemplo, en Pablo, que levantó líderes jóvenes, ¿no? Para que después fueron fundamentales o líderes claves, ¿no? En lo que nos narra la Biblia. Gracias, pastor. Bueno, muy valioso su aporte, hermano Eudes. De hecho, pues que uno de los graves errores que cometemos los pastores es descuidar a nuestros hijos y nos abocamos tanto a la obra, pero descuidamos la parte más esencial, ¿no? Como dicen en Cantares, cuidé la viña de otros y mi propia viña no la cuidé. Eso es, obviamente, eso nos ha costado, hermanos, y va a costar a todos aquellos que caigamos en ese error. Por eso es que ahora, bueno, ya mis hijos son jóvenes, pero también como padre he cometido errores de estar abocado a varias actividades de la iglesia, porque obviamente había una demanda, ¿no? Te llaman por aquí, te llaman por allá, tienes que cubrir eh, responsabilidades de las áreas de la iglesia y estás abocado. Yo soy 24/7, sí, pero 24/7 para todo, pues, ¿no? Y entonces los hijos quieren compartir, quieren salir, quieren jugar, quieren estar un tiempo en familia y no hay tiempo y eso es fatal, ¿no? Fatal, fatal, fatal. ¿Cuándo uno se da cuenta? Cuando ellos crecen. Entonces, cuán importante es reaccionar, hacer altos y preocuparnos nosotros por nuestros hijos, por salir con ellos, por compartir con ellos, por pasar tiempo en familia, recuperar ese tiempo que nosotros no le hemos dado, ¿no? Eso va a paliar, pero qué hermoso sería, pues, que desde un principio tengamos tiempo para servir a Dios, pero también tiempo para compartir en familia, para salir con ellos, aunque sea una comida así al paso en la calle. Yo recuerdo un hermano que era soltero, obviamente. El hermano tenía como 4 o 5 hijos y nos íbamos caminando, pues, o sea, la ruta a nuestras casas era la misma, ¿no? Era soltero, yo me iba un poco más allá. Y, y él a veces lo encontraba, a veces íbamos juntos caminando y otras veces él se adelantaba y se paraba en una esquina a comer una salchipapa ahí, ¿no? Una comida así al paso. Y otro día le preguntaba, hermano, qué bonito se ve, le decía yo. No sé, yo tendría unos 18 años, 19 años, le preguntaba, hermano, ¿y usted lo veo a veces compartiendo? Sí, aunque sea una, la comemos entre todos. Lo importante es poder compartir, decía él, ¿no? Y esas palabras obviamente a mí me quedaban, me iban, nunca me he olvidado, ¿no? Porque de hecho que te impactan, ¿no? El valor que él le daba a sus hijos, a la familia, compartir. Entonces, es necesario, ¿no? Ahora yo soy presbítero por la gracia de Dios, a los pastores que tienen todavía hijos en crianza, ¿no? Siempre les pregunto, converso con ellos, nos reunimos a veces, por lo menos al año, 1 o 2 veces con los hijos, también para compartir con los hijos. Estas cosas, hermanos, son necesarias, pero
Cada hermano de la iglesia, diácono, directivo, quien fuere, tiene que darle tiempo a su familia, tiene que pastorear su familia, tiene que compartir con ellos, tiene que dar la palabra a ellos. Eso, cuando no se hace, hermano, es fatal en el tiempo. Y es necesario hacerlo. Y nosotros que tenemos de pronto a los hermanos en la iglesia, también no podemos absorberlos de tal manera que descuiden su hogar. Tenemos que preocuparnos que ellos también lleven adelante su hogar. ¿Ya? Por otro lado, la, la segunda inquietud de nuestro hermano Eudes tiene que ver pues con que nosotros demos oportunidad a los jóvenes para servir a Dios. Por eso que es importante, hermano, que a los jóvenes no los miremos, ay, no, estos jóvenes no oran, no. A los jóvenes hay que meterlos a la oración, que se consagren, que busquen de Dios, que sirvan a Dios. Porque esta obra, por ejemplo, la obra aquí en el Perú, en un principio, pues, ¿no? Resaltaba por la juventud. Los jóvenes, muchos éramos jóvenes que servíamos a Dios, pero de un tiempo a esta parte hay evidencias pues que tenemos muy poca juventud temprana. La juventud temprana es de los 20 a 30 años. Hay pocos jóvenes en esa edad que están ya en el santo ministerio, ¿no? Antes ese era el grueso de pronto, de 20 a 40 era el grueso. Ahora la mayoría de los jóvenes o de los obreros, ¿no? Están de 30 para arriba. O tenemos un grueso inclusive de 60 en adelante, ¿no? Y si fuera de 50 para arriba, hay un grueso mucho más grande, muy significativo. Entonces necesitamos ese relevo, pero hay que dar oportunidad, pero no se puede dar pues espacios a aquellos que no se comprometen. Hoy están más abocados al estudio, al trabajo, pero ellos tienen que amar a Dios, enseñarles a que se consagren, que ayunen, que oren, que estudien, que trabajen y que sirvan a Dios con todo el corazón. Y darle oportunidad para que ellos también sirvan a Dios en campos, en la iglesia, y orando que el Señor los pueda levantar. Eso es muy, pero muy necesario. Pero no darle pues a aquellos que están viviendo en la carne, sino a aquellos que realmente busquen de Dios, ¿no? Que se consagre, que van a cometer errores y todo lo demás, pero darles oportunidad para que ellos sirvan a Dios con todo el corazón. Amén. Hermana Ruth, Dios le bendiga. Puede activar su micrófono. Dios le bendiga, pastor. Buenos días. Dios le bendiga, Amén. hermanos. Amén, pastor. Mi pregunta es la siguiente. Como usted está enseñando, hay muchos hermanos que son de tropiezo. Y yo sé que para poder amonestar a un hermano que quizás está dañando a la iglesia o a los hermanos, es muy importante orar antes de hablar con aquella persona para que no seamos nosotros de repente en nuestra humanidad le llamemos la atención, sino con el respaldo de Dios hablarle. Amén. Y yo siempre me he preguntado esto, ¿cómo se le puede hablar a una persona mayor si uno es joven? Debido a que muchas veces tenemos el miedo de que porque somos menores quizás el hermano pueda sentirse ofendido o el hermano quizás pueda pensar de que somos unas personas irrespetuosas. ¿De qué manera podemos, pastor, un joven, amonestarle a una persona mayor? Muchas Amén. gracias. Bueno, usando las palabras del apóstol Pablo a Tito, ¿no? Y también a Timoteo, le dice, al anciano no lo reprendas, sino exhórtalo como un padre. Entonces, si yo veo que mi papá está equivocado en algo y no se da cuenta, ¿cómo debería hablarle? Con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto. Luego dice, a los jóvenes como a tus hermanos, o sea, es decir, indistintamente quién sea la persona, nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a ellos y que nunca, que jamás pues hagamos
una llamada de atención de carácter ofensivo. A veces hay que corregir. Esto no está bien, hermano, no es correcto lo que hace, ¿no? Y cuando es un adulto que se diferencia en edad de nosotros, eh, hermano, perdón, regáleme un medio minuto, ¿ya? Voy a cargar mi computador si no se apaga. Y ahora sí. Con mucho respeto, mi hermano, ¿no? Quiero manifestarle estas cosas que aprecio que no son correctas y lo va a recibir de corazón, ¿no? Nunca nos enseñoreemos sobre las personas, ni cuando hablamos, y entonces la persona lo va a recibir. Otra cosa que también es muy importante es ser lo más bíblicos posibles, ¿no? Porque eso a uno que es hijo de Dios, la palabra de Dios le va a llegar y se va a dar cuenta que esa es una autoridad. La palabra tiene autoridad sobre nosotros, sobre todos, quien fuere la persona, ¿no? Pero si nosotros de pronto queremos enseñarle, sí, sí, hermano, porque yo podré ser joven, pero tengo una vida recorrida, ¿no? Y esto y lo otro, y ya, ahí ya no nos estamos dejando usar por Dios, estamos sacando nuestras credenciales, ¿no? Y eso de pronto puede sonar un poco, puede discrepar la persona. En la medida que usemos la palabra de no necesariamente citando texto, ¿no? Sino señalando la palabra de todos modos, ¿no? En el sentido de que la Biblia nos enseña que debemos hacer de esa manera. Esto no es correcto, hermano, por favor, corríjase. Y Él lo va a recibir de todo corazón. Pero si nosotros nos enseñoreamos sobre ellos, entonces ahí va a decir, ¿quién es esta persona? ¿Qué se cree? Él recién está naciendo, yo ya estoy, yo ya di la vuelta a la esquina ya, ¿no? Entonces lo va a rechazar. Eso le podría decir hermana Ruth. ¿Alguien levantó la mano y lo bajó, me parece, o se equivocó? Muy bien. Bien, estimados hermanos, creo que podemos... Muchas gracias. Bruce. Amén, gracias. Bruce. Amén, pastor, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano Bruce. Pastor, mi pregunta es sobre de los requisitos de personalidad, donde dice, descalifican a la persona para el liderazgo, el amor al dinero. Más o menos es de ahí, pastor, que no podemos nosotros involucrarnos en negocios o algunas otras cosas que puedan, van a decir, que se trate de dinero. No tanto, hermano Bruce, ahí. Lo que se está indicando con esa expresión es pues cuando alguien aprovecha, ¿no? De su liderazgo, se aprovecha para sacar partida. Es decir, aprovecho la ocasión para poder enriquecerme, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque amo al dinero. Por ejemplo, un creyente, que hace una actividad y mete mano, saca una parte que, que no le corresponde, ¿no? Saca su parte ahí. No es que puso capital y saca su capital, no. Coge parte de la ganancia también de mi trabajo, dice, no, lo guardo.
Y luego, como Ananías y Zafira dice, hermano, esto nomás es lo que he ganado, ¿no? O u otra persona, ¿no? que actúe, vamos a ver una, una persona que está en posición de liderazgo, que de pronto, pues, se aprovecha su posición, ¿no? Para mirar hermanos que tienen sus negocios, ¿no? Y llegar a su negocio y decir, hermana, gánate la bendición, pues gánate la bendición, ¿no? Tú tienes aquí bastantes cosas, regálame tal cosa, solo se regalan. Eso no corresponde tampoco. Uno como líder tiene que aprender a pedirle a Dios. Muy diferente es que alguien diga, hermano, pastor o quien fuere, ¿no? Quiero darle esto a usted, siento en mi corazón, o sea, que Dios lo motive y no mandarle directas o indirectas porque eso tampoco no es correcto. Entonces, el amor al dinero es raíz de todos los males. Amén. Eso tengámoslo Amén. siempre presente para todo. Amén. Ahora que yo tenga que hacer un negocio o yo tengo que trabajar también porque de pronto el ingreso en la iglesia no es suficiente para mi sostenimiento o tengo algún proyecto familiar y necesito trabajar, pues tengo que trabajar, ¿no? Pero cuando la obra crece, entonces ya me puedo dedicar a tiempo completo. Eso también hacía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él servía al Señor, la obra era pequeña, se ponía a trabajar, pero cuando ya la obra crecía, se dedicaba a tiempo completo al ministerio. Brandon. Hola, hola, Dios, siervo, Dios le bendiga. amén. También, siervo, entiendo que el tema del liderazgo, cuando uno está, digamos, al frente de una iglesia, también comprende el área administrativa, ¿no? El área económica, todo ello. Entonces, yo tenía una interrogante. Es cierto que para poder conseguir presupuesto, por ejemplo, eh, solemos hacer actividades, mazamorritas, polladas, etcétera, ¿no? Mi pregunta iba, eh, si en la obra se podría, digamos, armar algún tipo de empresa, porque no sé, solo es una idea, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estudio una carrera que sí me permite hacer eso. Entonces, si es que se podría o no, y también por otro lado escuché comentarios de que no es correcto que se haga. O sea, en realidad, un tipo de empresa o algo así o una fábrica de algo, ya podría traer, digamos, ganancias mensuales a la iglesia, ¿no? Que y ya se evitaría tal vez hacer polladas y ese tipo de cosas, no solamente sería cuestión de capacitar personal para el uso de esos equipos. Entonces, más o menos por ahí iba mi interrogante, siervo. Mi hermano, mire, eso va a depender mucho del lugar donde usted se encuentre, va a depender de sus autoridades también, ¿no? Cómo lo ven, eh, un tema que ustedes oren, que busquen de Dios. Por ejemplo, hay iglesias que tienen un restaurante, tienen una librería, ¿no? Y el dinero también pues sirve para apoyar la obra de Dios. Hay otros casos que a veces tienen un restaurante o tienen una librería, pero la librería no es de la iglesia ni el restaurante tampoco, sino es del pastor. Y los hermanos están ahí trabajando. Claro, el pastor lo mete todo el ingreso, lo pone en la obra de Dios, pero la razón social de ese negocio no es de la iglesia, sino es de una persona. La iglesia en el Perú, posiblemente en otra parte del mundo, su naturaleza no es de carácter comercial, sino es de carácter religioso, social. Por tanto, por ejemplo, ¿no? La iglesia en el Perú no podríamos tener algún tipo
algún tipo de negocio, ¿no? Algún tipo de negocio nosotros no podríamos tener a nombre de la iglesia, ningún tipo de negocio, no podríamos, porque si no, perderíamos pues perderíamos lo que es la exoneración, ¿no? Del impuesto a la renta y estaríamos grabados de pagar renta, ¿no? Entonces no podríamos tener un negocio a nombre de la iglesia porque eso sí que se tiene que pagar. Pero sí a veces se tienen ciertos negocios pequeños, ¿no? Formados ahí y el dinero pues lo destinan, ¿no? A la obra de Dios. Pues es un tema de cómo ustedes lo puedan manejar siempre conversando con sus autoridades y también teniendo mucho cuidado, ¿no? Porque quienes pueden ser muy temerosos de Dios y tienen todo el cuidado y otros lo hacen con segundas, ¿no? Y ahí sí es un tema un poquito delicado y sensible. Por eso creo que es importante que puedan conversar con sus autoridades. Amén. Harold, con Harold y Moisés terminamos, ¿ya? Para poder... Harold, adelante. Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es, pastor, respecto a la palabra de Dios cuando dice que no debemos en los negocios de esta vida. ¿Sí me escucha, pastor? Sí le escucho, hermano. Adelante, a ver. Amén, pastor. Mi pregunta es, cuando no hay que involucrarnos en los negocios de esta vida. Bueno, mi pregunta es respecto a un cristiano puede formar parte de una directiva de repente en el colegio o ahí en la zona donde vive, de repente siempre hay una directiva. Puede involucrarse también, pertenecer de repente como presidente o ocupar algún cargo entre la directiva. Esa es mi pregunta, pastor. Sí lo puede hacer siempre y cuando no comprometas tu fe y lo puedas hacer bien también, ¿no? Si tú dispones de tiempo para poder gestionar, trabajar y apoyar o hacer una gestión en tu localidad o en tu centro de trabajo, lo que fuere, en centro de estudios, como padre, familia, etcétera, lo puedes hacer siempre y cuando no comprometas tu fe. Lamentablemente muchos de estas constituciones, ¿no? Donde hay personas que no conocen a Dios con otros intereses y a veces eso en otro modo no te permite gestionar, ¿no? Entonces esas cosas tienes que evaluarlas bien, pero si es posible hacer gestiones para favorecer, puedes hacerlo. Pero tenga mucho cuidado porque muchos de los que se meten ahí, que pueden ser compañeros de tu gestión, no tienen ese interés, no tienen ese propósito, sino otros distintos. Y ahí sí vas a tener problemas y no vas a hacer mucho. Entonces, eso sí tienes que evaluar. Amén. Bien, terminamos con Moisés. Bueno, Moisés, Dios le bendiga. Dios le bendiga, siervo. Una pregunta concreta en el liderazgo en la iglesia, en el ministerio. Se da el caso en que a veces hay cambios del pastor, ¿no? Y cada pastor tiene su liderazgo y la iglesia no se adapta a veces al otro liderazgo que viene. ¿Se tiene que esperar o se impone el liderazgo para poder avanzar con el trabajo, ¿no? O continuar con el trabajo de la obra o dentro del ministerio? ¿Qué me dice sobre eso? Amén. Bueno, siempre cuando se hacen cambios, a los pastores se les orienta y se les dice, llegas a una iglesia nueva, no cambies nada, a no ser que sea algo que esté totalmente desbaratado, ¿no? No cambies nada y adáptate, ¿no? Trabaja como la iglesia está trabajando. Uno no cambia ni directivas, ni cambia nada, con ellos trabajan hasta que haya un tema de adaptación, pasan unos meses y de ahí poco a poco, sin afectar en lo posible la cultura de la iglesia, uno tiene que adaptarse, estar ahí y después poco a poco se puede ir haciendo cambios progresivamente, ¿no? Si no,
puede ser muy chocante y va a tener conflictos. Recuerdo un pastor que llega a una iglesia, pues, ¿no? Y la iglesia tenía por costumbre, por ejemplo, el 24 de diciembre, ellos, no celebraban Navidad para nada. Y el 24 de diciembre, ellos pasaban toda la noche haciendo tamales. Hacían cantidad de tamales ese día, porque el 25 lo vendían. Entonces el pastor llega y le pregunta al pastor Rodolfo, ¿qué puedo hacer? Porque los hermanos van a hacer tamales, y dice que el pastor tiene que estar con ellos ese día. Es como algo cultural en ellos. Y el pastor le dice, ¿qué te queda, chico? Hazlo nomás. Ya después poco a poco cambiarás. Y el pastor pasó toda la noche del 24, mientras otros estaban feliz Navidad, compartiendo su cena en su casa, se pasó haciendo tamales con los hermanos hasta la amanecida, ¿no? Entonces, lo tuvo que hacer, pues, porque para la iglesia eso era importante, ¿no? Y después, poco a poco, comenzó a hacer los cambios. Entonces, son lecciones que uno aprende, ¿no? Hay que hacer las cosas, o sea, de hecho que el pastor que estuvo anterior a nosotros fue un siervo de Dios, que tuvo de pronto sus formas de trabajo. Nosotros que estamos ahí, tenemos que respetar cómo él ha estado trabajando. Y en segundo lugar, tenemos pues que mirar, analizar y poco a poco ir haciendo esos cambios que sean necesarios, ¿no? Amén. Eso le podría decir. Amén. Bien, estimados, Muchas amén. gracias. Amén. Bien, estimados hermanos, perdonen a Emer ha levantado, Emer ya el último, Emer, a ver, Dios te bendiga. Pastor, yo le bendiga. Pastor, una consulta, sí. Pastor, ¿se podría, digamos, en este caso, yo trabajo como abogado, pastor, también sirvo en un anexo. Pastor, ¿cómo podría ser en este caso, pastor? A veces hay casos en los cuales, por tenencias, ¿cuál sería la postura, pastor, en este caso de cómo actuaría dentro de ello, pastor? ¿Usaría ¿Sobre qué, hermano? Disculpe. sobre el tema, pastor, más que todo por el tema de derecho, pastor? Amén. Bueno. Ya que es mi trabajo, ¿no, pastor? O sea, es un trabajo que la cual hoy tengo un caso, pastor, de que es dentro de la iglesia, que una hermanita tiene un esposo inconverso y pretende quitarle las máquinas, los bienes que tiene a su nombre, y el pastor solamente le ha comentado de que debería cederlo, ¿no? Cederlo, pero ante no hecho ponible, pastor, no es convenible, no es algo que está dentro del derecho, ¿no? De las leyes. Amén. Sí le entendí, hermano, su inquietud. Bueno, hermano, usted tiene que basarse en el marco de la ley. Sobre el marco de la ley, usted tiene que actuar, porque es su trabajo. Si usted actúa bajo otro ámbito, posiblemente tenga problemas. A no ser que la persona le pide un consejo, una orientación, igual hay que darle el marco de la ley. Recuerden que usted como abogado debe saber que las leyes jurídicas tienen una base en una ley natural, ¿no? Es decir, se usa mucho lo que es sentido común también, y a partir de ahí se construyen todas las leyes. Entonces, usted trabaje dentro de su ámbito, ¿no? Dentro de su ámbito, y oriente a su cliente, que en este caso es un hermano de la iglesia, pero es su cliente, a actuar de acuerdo al marco de la ley. Amén. A veces nosotros los pastores, para no tener problemas, hermana, ya sufre el agravio, ¿no? Pero cuando uno llega a un tema jurídico, eso se respeta y se actúa de acuerdo a ese marco jurídico. Eso es importante. Amén. Eso le podría decir, hermano Emer. Amén, pues, entonces no tendría ningún problema con el pastor en este caso, porque el pastor, claro, se está basando bíblicamente, pero yo quiero basarme conforme a la ley, ¿no? No sé cómo podría conversar con el pastor y explicarle sobre ese caso. Claro, ahí
allí no hay ningún problema con la armonía de la Biblia, hermano. No hay ningún problema con la armonía de la Biblia. Para nada, ¿no? Para nada. Simplemente cumpla con su trabajo y usted puede sacarse al pastor, mire, la hermana tal cosa, me ha pedido un consejo, una orientación, ella tiene que actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque no solamente es ella, son sus hijos también, ¿no? Y uno como padre tiene el deber también de velar por los intereses de los hijos. Y los intereses de ella tiene todo el derecho de hacerlo. Amén. Siempre y cuando sea Amén, dentro pastor. legal y honesto, ¿no? Amén. Amén, Amén. Bien, pastor. Eso me voy hermanos, a conectar. Muchas gracias, Dios le, pastor. Dios le bendiga a todos ustedes. Voy a compartir el producto académico número 2, ¿ya? Ya está compartido ahí. Me regalan hasta las 9:20 para poder orientarles. Aunque yo les hablé ya algo ese día, pero ahora quiero ahondar un poquito más. Vamos a usar el Canva, ¿ya? El Canva. Hay una pregunta que me hizo un hermano, un estudiante, en el WhatsApp. No le pude leer al principio. Ya. Dice, del producto número 1. En el trabajo nos están pidiendo características bíblicas de liderazgo. Y según el libro, solo hay dos: liderazgo en el ministerio, liderazgo a través de la oración. Pero cuando usted dio el ejemplo en la explicación del producto número 1, usted escribió cualidades de líder. Y ahí es donde se ha creado una confusión o un conflicto cognitivo en nosotros, dice, ¿no? La pregunta es, ¿nos guiamos de lo que dice el libro o nos guiamos de explicación? Aquí le voy a poner de la explicación que di, ¿ya? Recuerden que les expliqué también, ¿no?, que el libro ha sido hecho por un contexto de la pandemia, se ha hecho a tiempo récord, y de pronto esos aspectos no están bien afinados, ¿ya? Por eso que preparé la diapositiva y les he compartido la diapositiva también, para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Porque no corresponde, sino que está un poquito forzada la cosa ahí en el libro. Por eso es que no lo desestimo, pero sí les he mandado la orientación adecuada y también dándole el enfoque que es bíblico y que es un liderazgo, pues, que no está, o sea, en el pasaje bíblico no se explica allí las cualidades, simplemente se habla de los dones ministeriales, ¿ya? Obviamente esos dones pueden conllevar a un análisis y ahí podemos extraer qué cualidades podría tener un ministro, ¿no? Y por ende un creyente, pero hay otros tantos pasajes bíblicos que nos abundan ahí al respecto. Por esa razón es que les compartí el video, el contenido. Bien. El objetivo aquí es identificar las cualidades, características y liderazgos del producto 1, ¿ya? Y vamos a relacionarlos ahora con el liderazgo en este caso, de Moisés, de Nehemías, de Jesús y de Pablo, ¿ya? Entonces, primero vamos a utilizar el Canva como herramienta digital. Luego, vamos a hacer una infografía presentando a estos 4 personajes, ¿ya? ¿Qué vamos a mostrar? Sus principales características de liderazgo y los desafíos que enfrentaron y cómo lo superaron. Pero de manera muy gráfica, con poco texto. Esto es importante en infografía, ¿ya? La infografía debe ser visualmente atractiva, fácil de entender y que resuma los aspectos más relevantes o significativos del liderazgo de cada personaje bíblico. Entonces, luego van a hacer ustedes un video expositivo de esa infografía, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a abrir el Canvas. El Canva, ¿no? No Canvas. A ver. Comparto pantalla. Listo, ya estamos en el Canva.
Vamos a poner aquí infografía. Buscar. Aquí. Y aquí vamos a ver diferentes infografías. Pueden utilizar cualquiera de ellas. Podría ser una partida en 4. Podría ayudar. A ver. Este es pro. Este es pagado. Tiene que ser gratis. Listo. Vamos a usar, no sé si usamos esta, ¿ya? Usted puede usar cualquiera, ¿ya? Cualquiera que le permita, puedo utilizar. Puedo usar esta, ¿por qué? Porque encontré que tiene 4 espacios para poder trabajar. Obviamente aquí la imagen vamos a cambiarlo, vamos a poner aquí otra imagen que hable del personaje bíblico, ¿no? Ya, aquí vamos a poner liderazgo bíblico, ¿no? Usted puede cambiar puedes cambiar en este caso, puedes cambiar el tipo de letra. ¿Ya? Esto también lo puede cambiar, si gusta lo puede sacar. Aquí podrías poner de repente a ver, cuadro. Aquí pudiera poner yo los integrantes de grupo, ¿no? Grupo tal, equipo tal. Poner aquí equipo. Lo saco. Equipo, no sé, 3, ¿no? Integrantes. Esa es una lista cortita. Y esto lo pegas acá. Puedes reducir tamaño también. Para que no sea tan grande No que se ve. diga. No se ve. Ah, ya, perdón. Ahora sí ven, ¿no? Estaba yo en otra cosa. Esta diapositiva, aquí había algo, lo he cambiado, ¿no? Puedes poner aquí integrantes y aquí poner los integrantes, ¿no? Ya. Aquí poner los integrantes. Esto de aquí lo pueden, la letra lo pueden poner más chiquita. Letra, de repente, ya, 13, 14 puede ser. Y ahí lo tienen ahí. Este es un lienzo, una infografía es un lienzo. A veces me dicen, ¿cuántas páginas va a tener infografía? Una sola. Entonces trabaja es un lienzo, ¿ya? Entonces aquí yo puedo ponerle, esto lo puedo ampliar un poquito más grande.
Y esto aquí puedo usar varias, varios cuadros, ¿no? Vamos a suponer, esto lo corro un poquito más para acá, obviamente le cambio de imagen, ¿no? Yo puedo utilizar esto que está aquí, más reducido, ¿no? Puedo utilizar esto aquí, copiar, pegar. Puedo hacer esto también. Copio, pego. Te mando la estructura primero, ¿ya? Vamos a ver un personaje solamente. Ya. ¿Por qué he hecho esto? Vamos a suponer que yo aquí voy a hablar de... Aquí voy a hablar de Moisés, ¿ya? Hablar de Moisés. El cambio de letra si gusto, para que sea más atractiva. Otro tipo de letra. Vamos a esta de acá, a ver. Pero más pequeña. Y aquí voy a hablar de Moisés. Le pongo otro color. Ya ustedes miran qué color quieren todo, ¿ya? Aquí pongo una figura de Moisés. Aquí voy a trabajar lo que dice el producto académico. Voy a mirar las principales características de su liderazgo, desafíos que enfrentaron, cómo lo superaron. O sea, aquí. Características. Desafíos. O dificultades, si quieren poner. Aquí cómo vencieron, por decirlo así, ¿no? O cómo superaron. ¿Qué hicieron, no? Y entonces, esto puede ser, esto está en 16, lo puedo hacer más chiquito. Puedo ponerle 12.6. Esto también. Aquí puedo hacer inclusive 2 cuadros, ¿no? Ya, entonces ustedes tienen aquí espacio para trabajar. Lo mismo hago aquí, ¿no? En la parte de, aquí puedo poner el otro personaje, pongo Nehemías, aquí pongo aquí pongo Cristo, ¿no? Aquí pongo Pablo, entonces voy cambiando, ¿ya? Entonces, voy a revisar mi mapa conceptual, que lo debo entregar mañana. Yo el martes, para el martes yo se lo debo entregar ya revisado. Entonces, ¿ustedes qué van a poner aquí? Características. Por ejemplo, si hablamos de Moisés, algo que se señala mucho en Moisés es la mansedumbre, ¿no? Puedo poner mansedumbre, pero le puedo poner 2 palabras más, ¿no? Para hablar de mansedumbre. ¿Qué cosa fue? Podría poner así, ¿no? Fue el hombre lo hago un poquito más grande para que miren, ¿ya? Ahí está. O pongo solamente manso, fue el hombre más manso, ¿no? De la tierra. O
solamente pongo mansedumbre y ustedes cuando van a hablar, cuando van a exponer, ustedes pueden decir, fue el hombre más manso de la tierra, y aquí solamente pueden poner mansedumbre, ¿no? Ya ustedes lo explican, fue el hombre más manso de la tierra. Pero ustedes me leen, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. Entonces no me he dicho nada porque no hay ninguna forma de relacionarlo. ¿Ya? Entonces ahí tenga mucho cuidado. ¿Qué más se puede destacar en Moisés? Ustedes van a revisar lo que ustedes han hecho, las cualidades de líder, ¿ya? Y en base a eso, ustedes lo relacionan, qué cosa de esto tuvo Moisés, y aquí lo van a señalar. Luego van a mirar también la diapositiva, o perdón, el propio libro, ¿no? Y en el libro está mencionado aquí ciertos desafíos que enfrentaron. Entonces pueden colocar aquí ciertos desafíos, ¿no? Que enfrentaron. ¿Ya? ¿Y cómo lo vencieron? También aquí lo ponen como, pero así en líneas solamente. Hasta aquí, y así hacen lo mismo con los demás. Hasta aquí está claro. A Harold. Harold, ¿tienes preguntas? ¿Hay algún límite, por decir, de características o desafíos? ¿Hay algún límite para poner? Puede ser 1, 2, 3, lo que parezca. Allá, aquí tienen ustedes que relacionar lo que ustedes han hecho como cualidades, ya, en el mapa conceptual, relacionarlos con la vida de Moisés, extraer de ahí. ¿Qué tienen que ayudarse? Del libro, en el libro está bastante trabajado lo de Moisés, lo de Nehemías, lo de Pablo, lo de Cristo, ¿ya? Y por otro lado, ustedes han elaborado el mapa conceptual. De ahí traten de relacionar y colóquenlo ahí, ¿ya? Es lo que tienen. No van a poner pues 1, 2, 3, no pónganse siquiera unos 5 por lo menos. Ya. Va la figura de Moisés ahí por decir también, ¿no? Claro, la figura de Moisés, no, este no es Moisés. Este es un niño que está sufriendo por su examen. ¿Ya? Y aquí cambian la figura de Moisés. Y aquí van a poner los desafíos que enfrentaron, pero así también no van a poner toda la narración bíblica, ¿no? 2 palabras, 3 palabras que hablen. Por ejemplo, cuando se revelaron la murmuración de sus hermanos, ¿no? O sea, familiar. En el libro está. ¿Cómo lo enfrentaron, no? Perdonaron. Intercedieron a Dios. Eso habla bastante, ¿no? De la capacidad de Moisés. Moisés no era una persona destructiva. Buscaba el bien común y buscaba, pues, que todos llegasen, ¿no? A la meta, ¿no? Y ya hemos conversado acerca de Moisés en las clases anterior, ¿no? Yo hoy día cometí un error y por error no grabé la clase, sino estoy grabando toda la segunda parte de orientación. Pero voy a tener que en media hora, hoy día lo voy a hacer, día mañana máximo, voy a hacer una grabación de la clase, ¿ya? Y le voy a pedir al pastor Béjar que lo pueda juntar, diga, esta es la teoría y aquí está la explicación. Y como no voy a interactuar en ese momento, simplemente voy a hacer en media horita, voy a hacer los trazos para que tengan como ayuda a los que no han podido ingresar a la clase hoy. Amén. Jorge. Dios le bendiga, Pastor Condori. Dios te bendiga. Pastor, una consulta. Usted dice lo pueden trabajar en Canva, pero también lo podemos trabajar en otro sistema, Pastor, porque a veces Canva se nos complica un poco, ¿no? Sí, no hay problema de trabajar en otro sistema, pero ojo, la infografía es un lienzo, solamente un lienzo. Si ustedes me envían 2, 3, 4 páginas, eso ya no es una infografía, es un lienzo. ¿Ya? Es Pero un sí, Pastor, lienzo. en otro curso, sí, Pastor, en otro curso siempre hemos hecho una hoja, como conforme lo decía el Pastor Maestro, ¿no? Siempre hemos hecho Ya. eso, ¿no? Simplemente que Canva se nos complica un poquito, Pastor.
No hay problema de utilizar cualquier otro recurso, pero eso sí, respeten la estructura de la infografía, ¿ya? Eso sí, Amén, respeten. sí, Pero pastor. hay otras opciones también. Amén. No hay Amén, problema. pastor. No Dios hay le bendiga. problema. Gracias, pastor. Amén. Algunas veces lo hacen a mano y presentan un papelote. También es válido, ¿eh? Por si acaso. También es válido. Importante es que lo puedan trabajar, ¿ya? Bien, bien, hermanos. Espero que la clase haya sido provechosa hoy y que podamos hacer un buen trabajo, porque el trabajo justamente nos va a ayudar a afianzar los contenidos que estamos pues desarrollando, ¿no? Amén. Así que voy a terminar la grabación. ¿Harold? No, Harold ya participó.